Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks, donde en compañía con Make Business Flow tenemos hoy un podcast súper divertido, súper enfocado en finanzas y en la parte humana. Y de esto vamos a comenzar ya. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Muy bien, pues ahora comenzamos y me gustaría presentar a una persona realmente importante en el mundo, no solo de las finanzas, sino que cambió al tema del maravilloso mundo del ser humano. Ella es Cristina Arca Vázquez, quien voy a leer un poco de su biografía. Ella cuenta con una carrera en finanzas. Durante muchos años se dedicó en el ámbito financiero y fiscal a desarrollar estas cuestiones de números que a todos nos gustan en este podcast. Sin embargo, también hizo un cambio en su enfoque, donde dijo: creo que los números están bien, pero los humanos están mejor. Entonces cambió un tema y ahora se dedica a formación, es formadora en coach de neuroliderazgo y equipos de alto rendimiento. También es una apasionada del desarrollo del potencial humano y de la optimización del rendimiento de organizaciones. Contribuye a generar ese camino sencillo de comprender para hacer crecer equipos, líderes y organizaciones, desarrollando el talento a través de las neurohabilidades, que ella comenta que es el secreto está en el mindset. Y bueno, también como una anécdota que pone aquí, dice: es coautora del libro de liderazgo, una mirada fresca y actualizada que incluye un capítulo sobre la multidiversidad de perfiles y algunas herramientas para conocerlos mejor. Así que le doy la bienvenida a Cristina Arca. Cristi, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con vosotros, compartir este espacio tan divertido y donde podemos ayudar a dar un poquito más de luz en esta parte de combinar personas y números, que siempre es interesante. Fantástico, Cristi. Igualmente es tu podcast. Y también le doy la bienvenida a nuestro co-host, tanto a Karina Rasic. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Startups Coffee Talks. Hola, gracias por estar de nuevo acá todos. Gracias, Cristina, por estar con nosotros y a Mauro y Alejandro, que siempre juntos estamos liderando este podcast que cada vez tiene más visualizaciones. Estoy muy contenta. Fantástico. Y por supuesto a Mauro Ferreiro, quien también es un gran amigo, experto en economía y finanzas, que le doy la bienvenida. Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, y un poco como dice Karina, contento de estar acá porque cada vez que vengo o escucho el podcast por mi cuenta me llevo muchas herramientas, así que un placer realmente estar acá. Fantástico, Mauro. Pues gracias a todos por estar aquí y nos comprometemos los cuatro a hacer un podcast que va a agregar valor, porque por supuesto tenemos este amor por hacer bien las cosas y por compartir información tan importante como la que nos va a entregar el día de hoy Cristina Arca. Y a quien me gustaría iniciar preguntándole un par de cositas importantes. Cristi, una pregunta importante: ¿cómo después de estar en la parte de los números, que para muchos son fantásticos, las finanzas, la parte fiscal, decidiste hacer un cambio realmente importante y enfocarte en el coaching y enfocado en el neuroliderazgo con equipos de alto rendimiento? ¿Por qué fue ese gran cambio? Bueno, pues por un lado me gustaban siempre los números, siempre me han gustado en la carrera y pensaba que aportaba mucho valor, y si controlaban los números, la economía, la macroeconomía, la microeconomía, todo lo que tiene que ver con estadística, indicadores, digo, pues siempre puedes conseguir mejores resultados y llegar lejos. La realidad es que a lo largo de mi experiencia financiera en distintos puestos, pero sobre todo cuando tuve un equipo al final, cuando estaba directora financiera de una farmacéutica, pues me di cuenta que la mayoría de las personas de mi equipo, que eran muy buenas técnicamente, seguían teniendo un componente emocional que les impactaba en el resultado. Entonces, muchas de las cuestiones que aparecían tenían que ver con emociones. Y entonces siempre me han gustado las personas desde muy joven, aunque estudié económicas.
porque pensé que tendría más futuro, siempre tuve curiosidad por entender cómo funcionan las personas por dentro. De hecho, con 18 años, siempre lo cuento, y con 16 yo buscaba libros para entender las conductas de las personas, de cómo funcionaba el cerebro, de lo que se podía encontrar en aquel entonces, porque no había mucha literatura. Entonces, pues allá en el 2010 llegué a un final de una etapa. Y bueno, entre que decidí, me empujaron y me ayudaron, tomé este cambio para ayudar sobre todo a empoderar a las organizaciones a que sus personas estén bien alineadas con lo que necesitamos que hagan, pero también generando un bienestar emocional, lo cual genera un win-win tanto a nivel organizacional como a nivel de la persona. Entonces, es buscar esa dualidad y esa suma. Entonces, la parte financiera todavía podría haber tenido recorrido, pero consideraba que ya había llegado a un momento en que, viendo lo que había pasado en mis equipos, era la oportunidad para aportar ese valor a otras organizaciones y a los humanos de esas organizaciones para que pudieran trabajar pues, de una manera con un bienestar y generando esa productividad que al final es lo que buscan las organizaciones, ¿no? Combinando la parte humana con la parte de los números. Qué interesante. Me gustaría hacerte una pregunta que a mí me causa, digamos, algo de controversia o también de gusto, porque en mis inicios yo soy mercadólogo de profesión. El camino me ha llevado también a las finanzas y al emprendimiento, apoyar a emprendedores. Pero en mis inicios inicié haciendo algo que se llama neuromarketing, donde yo entendía que las campañas de publicidad no era solamente sacar tu creatividad y a ver si le pegábamos a cerrar ese contrato con los clientes en las ventas con una buena campaña de publicidad. Nos dimos cuenta que el neuromarketing nos ayudaba a poder entender un poco más el tema del pensamiento de las personas desde el raciocinio real, desde incluso su cerebro reptiliano, su cerebro límbico, su cerebro neocórtex. Nos dimos cuenta que podemos hacer cosas fantásticas, incluso un poco hasta, pues no dominar, pero sí entender más o mejor, que después llegué al tema de la empatía y me di cuenta que era más importante que solamente leer el cerebro. Pero aquí tengo una gran duda porque veo que tu gran enfoque es neuroliderazgo financiero. Me gustaría entender cómo funciona este tema de neuroliderazgo financiero, o qué es y cómo podemos implementarlo en los negocios. Pues fíjate, el neuroliderazgo empieza por la combinación de dos conceptos, que es el liderazgo, entendido como el desarrollo de equipos o de la parte más humana de las organizaciones, donde los managers o los responsables consiguen y logran potenciar las mayores capacidades al máximo nivel de sus equipos. A eso le sumamos la parte de la neurociencia, que es entender cómo funcionan las personas. Yo siempre hablo de que hay que entender el idioma de las personas, igual que entendemos el idioma de los números o que aprendemos otros idiomas como el inglés, el francés o el que sea. Entonces, hablo de que la neurociencia nos explica cómo procesamos la información, cómo procesamos las emociones y eso cómo me condiciona en mi puesto de trabajo. Pero además a eso le añado la parte financiera, que al principio estaba muy tímida porque digo, ¿a quién le va a interesar la parte financiera? Pero añado esa combinación que es que los líderes tienen que tomar decisiones y para tomar decisiones tienen que tener en cuenta no solo los números, sino también sus emociones. Entonces, es una combinación muy alineada de los tres conceptos y es de donde sale el neuroliderazgo financiero. Cuando yo hago muchas veces formaciones para managers sobre toma de decisiones o sobre análisis de problemas, muchas veces me vienen muy enfocados, o mayoritariamente, sobre todo si son perfiles de ingenieros o perfiles ya en altos niveles, muy enfocados al número. Y digo, número lo puedes interpretar. El mismo número te puede decir lo mismo y lo contrario. Dependerá de la emocionalidad que tenga la persona cuando lo interpreta. Entonces, es fundamental no solo basarse en números y no solo la parte cuantitativa, sino también añadirle la parte cualitativa. Entonces, se sorprende mucho porque les enseño diferentes metodologías donde combinamos los dos procesos para perfilar de una manera muy, muy progresiva toda la toma de decisiones y coger la mejor alternativa desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Tienes razón. Siempre que nos enfocamos en la parte de negocios, la parte más importante son las emociones, porque todas las tomas de decisiones se toman
creemos que con la mente, pero realmente tenemos las emociones antepuestas ante esa decisión, ya sea la adquisición de un activo, despedir a una persona, cerrar un nuevo contrato, todo tiene que ver con nuestro pensamiento, nuestra emoción interna, y es un juego de lucha de poderes interesante, donde me gustaría entender, ¿tú has visto que realmente el hecho de no tomar en cuenta el control de las emociones como emprendedor o como empresario, como director, lleva realmente a problemas a las empresas a que hagan algo mal, por ejemplo? Sí, sin duda, sin duda. Yo lo he vivido en mi etapa financiera, donde las decisiones se tomaban mucho en base a números Ujú. y finalmente no se tenía en cuenta el componente emocional. Recuerdo un momento que decidimos cambiarnos de oficinas. Fenomenal, vamos a los números, negociamos el contrato a 5 o 10 años, Ujú. como un montón de casuística. Para esos 5 o 10 años dejar el contrato muy cerrado, y era sobre todo por coste y ahorro económico. La realidad es que no se tuvo en cuenta el efecto emocional de traspaso de la ubicación de la oficina, porque cambiábamos en Madrid de zona, y eso generó un entorpecimiento al final de la decisión económica, donde había un ruido de fondo emocional y donde, a pesar de que la mejor decisión era cambiar, pues la parte emocional no fue atendida correctamente y generó alguna que otra distorsión. Se llevó a cambio porque era una decisión económica de la central, pero finalmente la parte toda emocional generó ansiedad, estrés, disconfort, enfado, y bueno, se llegó luego a otro tipo de acuerdos, pero estaba ahí. Cuando voy a organizaciones, aunque muchas veces no voy con la parte financiera, pero es que es imposible que la deje fuera, siempre hago un enfoque y un análisis estratégico muy facilón, porque las 4 preguntas que hagas ves un poco por dónde respiran los equipos. Entonces te das cuenta que toman muchas veces lo que son decisiones de reestructuración de las plantillas en base solamente al factor económico, en base solamente al factor número, y muchas veces acaban prescindiendo de aquellas personas que tienen el mayor know-how de la compañía solo por un elemento económico. Entonces, no acaban de entender o no se entiende que toda decisión tienes que medir el retorno de la inversión. Tanto si es una decisión de persona, tanto si es una decisión de procesos, tanto si es una decisión de tecnología, pero todo tiene que ver con el retorno de la inversión. Entonces, todas las decisiones que tomo no solo te puedes medir a la unilateralidad del dato, porque el dato, yo siempre lo digo cuando hay elecciones, me encanta porque todos los partidos al final acaban ganando, ¿no? Aquí en España, cuando salen las elecciones, todos hemos ganado. Y digo, pues es que a mí no me dan los números, esto no suma 100. O sea, lo que hacemos los financieros es que todo tiene que sumar 100%, y entonces, si uno tiene un 40 y otro tiene un 27, pues no todos han ganado. Habrá que ver luego cómo conseguimos un acuerdo. Entonces, el dato se puede transgiversar. Ahora, tengo que tener en cuenta cómo impacta ese dato o cómo impacta mi decisión también a la parte de las personas, porque al final el gran motor de las compañías son las personas. Yo siempre lo digo que por mucho que tú tengas muy controlado tus números, tus indicadores, tus KPIs, tus KFIs, si las personas no las tienes motivadas y contentas y alineadas con el propósito y la visión de tu negocio, al final es como un barco que va con las anclas puestas, y aquello es arrastrar. Con lo cual, conseguir los resultados y los números se vuelve dificilísimo. Alinea a tus personas y motívalas. Alinea también tus managers con un estilo de dirección alineado con tu cultura, un poco los valores que quieres proponer a nivel de funcionamiento de la empresa, y verás que los números automáticamente, prácticamente salen solos. Cambiar procesos, generar sinergias, pero los números salen de una manera muchísimo más fácil. Entonces, esto... si a mí me preguntas en mi época financiera, te hubiera dicho números, 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 números. Claro. Sin embargo, ahora que tengo prácticamente la misma experiencia o más de este lado, te digo, para nada. Cuando las personas están contentas, alineadas y saben lo que tienen que hacer, saben sus roles, sus funciones, y además les das herramientas de gestión del puesto, al final los resultados prácticamente vienen solos. Y es muy fácil. Por eso hay empresas que se multiplican y crecen, y hay otras que sufren para llegar a sus números a final del año. Antes de pasarle la palabra a Karina, me gustaría hacerte una pregunta que tengo aquí en la lengua de hace rato. Al igual que Karina, me dedico a apoyar empresas tradicionales a que mejoren en sus modelos de negocio, me dedico a leer sus finanzas, su marketing y hacer estrategia para que funcione el negocio. Uno de los principales problemas que yo veo en las empresas, al menos en México y Latinoamérica, es que uno, no están muy normalizados a llevar las cuestiones financieras con controles con los KPIs o los KFIs.
sino lo que funciona aquí es que dicen, bueno, pues arranco mi negocio y a ver cómo va. Y después de un par de años veo si gané o perdí, pero lo saben después. Entonces, cuando llego, digo, señores, es que en sus números, su modelo de negocio está saturadísimo en el gasto operativo. Tienen un gasto, lo normal que siempre se pasa es en la parte de recursos humanos, tienen un gasto arriba del 60, 50, 80% de su utilidad bruta o su margen de contribución, lo que no les permite pagar más cosas, ¿no? Entonces nunca crecen. Y les digo, es que tienen que, sin con dolor del corazón, tienen que liquidar a alguien, porque si esto no tiene futuro, ¿no? Pero muchas veces sí veo esa cuestión emocional de decir, no, es que Alex, no quiero correr a nadie, no es bueno correrlo, o luego si me demandan, o miles de cosas que pasan. ¿Qué es lo que tú has visto en estas cuestiones con las empresas que tienen que hacer? ¿Qué tanto hay que meter realmente el corazón? ¿Qué tanto es? Porque es un negocio, no es una entidad caritativa, es un negocio. Entonces, ¿cómo puedes tomar decisiones cuando tiene que ver con el tema de recurso humano, cuando hay que dar de baja pues, una gran cantidad de personas, por ejemplo? Bueno, yo siempre digo que lo último, sobre todo si es alguien que te funciona bien, y si es alguien que no te funciona bien, siempre soy de rescatar personas, un enfoque muy de personas. Y sobre todo, cuando los números no dan, tienes que hacerte varios planteamientos. Uno, si puedes automatizar algo. A veces hacemos procesos muy rudimentarios todavía en esta época, parece a veces muy sorprendente, cosas que puedes hacer automatizadamente, tienes apps, tienes tecnología que te puede ayudar y sin embargo lo seguimos haciendo a mano y eso a veces no es echar a nadie, sino que la persona se vuelva más productiva en el puesto y que añada más valor. Dos, tienes un problema de ventas. Cuando los números no te dan es que o no estás en el nicho de mercado adecuado o simplemente tu producto no es tan especial, que siempre creemos que nuestro producto es el mejor y es el único, no es tan especial como tú esperabas. Y tercero, todo lo que tiene que ver con los recursos humanos es todas las personas están dando al máximo de lo que pueden dar, es decir, ¿todavía pueden crecer en productividad en el puesto? Ya te digo que sí, ¿vale? Como poco un 25%. Yo me encuentro, sobre todo trabajo a nivel Europa, aunque también me ha tocado ir a Filipinas y a algún rincón del mundo también a trabajar, me encuentro con que muchas veces el hecho de prescindir de personas no es la solución para reducir costes. Lo reduces ahora mismo, mejoras tu EBITDA, fenomenal, pero luego a la larga si de repente te entra una productividad, o sea, te entra unas ventas o generas unos ingresos muy grandes, de repente te faltan recursos y te faltan manos, con lo cual muchas veces veo compañías que implosionan de éxito porque no han sabido dimensionar su organización, unos a la baja y otros al alza. Entonces siempre digo que cuando contratas recursos y cuando arrancas un negocio, siempre tienes que empezar con lo que es un proyecto piloto. Experimenta primero y luego una vez que tienes ya la fórmula, pivótala y hazla crecer. Entonces es mucho más fácil, es un poco la filosofía Agile, ¿no? Haz un pequeño modelo, si te funciona, replícalo y entonces es la manera de no perder dinero, sobre todo de no meterte en negocios que creías que eran ideas fantásticas y luego resulta que tienes la competencia en online o en e-marketing o desde la otra parte del mundo, desde China. Y es la manera de atreverte a hacer cosas, pero no morirte económicamente o financieramente en grandes inversiones. Claro, por supuesto. Karina, a mí me gustaría preguntarte, tú como experta en finanzas también, ¿qué tanto has visto tú cuando llevas tu consultoría con empresas el tema de los recursos humanos o el tema de tomar decisiones con las emociones o sin las emociones? ¿Qué es lo que tú sugieres, por ejemplo? Bueno, yo lo viví en carne propia. O sea, yo viví una empresa familiar que por no aplicar algunas emociones en algunas decisiones o no tener capacidad, inteligencia emocional, le digo yo, ¿no? El EQ, ¿no? El IQ, el EQ como se dice en inglés. Se terminó la empresa teniendo que vender porque no mejoraban los resultados, porque las decisiones que se tomaban no se tomaban con inteligencia emocional. Y no tiene nada que ver con saber de números. Puede ser un matemático, puede ser Einstein, pero si no sabes tomar decisiones emocionales que guíen a tu empresa siendo el líder, es muy probable que, como dice Cristina, esa empresa implosione
no sé, se destruya. Y esto lo viví yo en carne propia cuando ya ha llegado una edad determinada del management, las decisiones se empiezan a tomar con fundamentos prehistóricos, yo digo del precámbrico, ¿no? Y no se deja, digamos, influenciar con otros pensamientos más modernos o de otras generaciones o que esa empresa evolucione. Por eso le quería preguntar a Cristina, ella que trabaja mucho con el management, ¿cuáles son los factores neurológicos que influyen en las decisiones financieras? Porque yo debo creer que Cristina trabaja mucho con managers y trata de ayudarlos a que justamente las decisiones sean equilibradas, ¿no? Entre la emoción y la inteligencia, o la emoción y el conocimiento. Pues aquí tenemos de todo. Si nos vamos a conceptos muy neurológicos, pues tenemos a la amígdala, tenemos la ínsula, tenemos el cerebro reptiliano, tenemos la prefrontal, tenemos muchas cosas que no nos vamos a meter en términos muy técnicos. Lo que sí es, el 80% de las decisiones se toman desde la parte emocional, es decir, desde el reptiliano, que es el de instintivo. Entonces, si yo me siento amenazado, que es lo que ocurre muchas veces a algunos managers, dependiendo, tenemos también alguna gente en temas de sesgos que tienen la aversión a riesgo, pero hay otros que son pro riesgo. Entonces, dependiendo del tipo de manager que tengamos en las figuras superiores, pues están más abiertos a experimentar o menos. Las emociones, podría decir que muy poca gente las sabe manejar correctamente. De hecho, por ejemplo, estos días que he estado con managers, con jefes de negocio, alguno decía, y yo no había tenido en cuenta que todo esto que nos estás contando podía afectar a mi gente y a cómo estoy gestionando el negocio. Entonces, como, ¿aló? O sea, es que se lleva hablando de neurociencia desde el año 2000, estamos en 2024. Entonces, ¿qué factores? Pues desde cómo me siento, cómo está mi cuerpo, que es el detector y es el que me dice si estoy sintiéndome bien o no. Lo que hacemos generalmente es ignoro mi cuerpo. A veces es ansiedad, a veces es estrés, a veces es porque no sé organizarme, a veces porque tengo demasiadas cosas, no sé poner límites. Y luego además tenemos la parte mental del mindset, donde tenemos un montón de sesgos y de patrones mentales que son originarios desde nuestra infancia. Desde los 0 a los 5 años, todo lo que hemos vivido en nuestra crianza lo hemos absorbido, ni lo hemos cuestionado, salvo que hayas pasado por una crisis, a veces de salud, a veces de trabajo, a veces una crisis personal, no te cuestionas ningún patrón. De modo que todos esos patrones los replicas luego en tu adultez, con lo cual muchas veces me encuentro niños grandes en consejos de administración tomando grandes decisiones. ¿Qué conlleva eso? Pues conlleva que hay que enseñarles o avisarles de que todos esos sesgos que tienen, pues a veces sesgos de confianza, otros sesgos de, pues estos sesgos de ilusión de control, de que tienen pues esa información, ¿no? Este sesgo de conformación, que es donde busco esta información que revalida lo que yo opino, y obviando la información que dice lo contrario, pero aún así tomo la decisión y sigo adelante. Pero si tienes a todos tus expertos diciéndote que no te conviene y que el mercado no está a favor, o que hay un riesgo porque ahora mismo los costes, los precios del fuel, muchas cosas. Sin embargo, se agarran a esos 2, 3 informaciones que secundan su sesgo, su entender de la historia, y siguen adelante. Entonces, aquí hay muchísimo trabajo por hacer. Y luego también tenemos que mucha gente que está en management, que son muy buenos técnicamente, y los números los tienen que manejar porque les obliga el puesto, no porque quieran. Entonces, ahí a veces hay una disociación de el número no me gusta, pero tengo que reportarlo porque me lo piden arriba, ¿no? Y esa parte genera muchísimo estrés y ansiedad que distorsiona bastante la capacidad de la persona. Entonces, cuando estoy en estrés y en ansiedad, lo que me ocurre generalmente es que se reduce bastante la capacidad creativa y constructiva de mi cerebro. O sea, se merma la parte del neocórtex, por así decirlo. Es decir, estoy mucho en reptiliano y en límbico. Estoy en estado de alerta. Cuando estoy en el estado de la alerta, lo que ocurre es que
mi parte neocórtex o mi parte racional se pone en un segundo plano de procesamiento mental. Entonces no le doy prioridad y las decisiones las tomo, como bien hemos dicho, en base a cómo me siento, ¿vale? Entonces esto condiciona muchísimo todo lo que hacemos en el día a día, en cualquier puesto. Totalmente. No solo... De hecho, como consumidores, normalmente tomamos decisiones con nuestro cerebro límbico el 80% de las veces. Me gusta el producto, me atrae la marca, el marketing está padrísimo y lo voy a comprar. Antes de comprarlo, utilizas tu cerebro reptiliano, que es el instinto básico de si realmente, más allá que lo ocupes, es que lo necesito, es que creo que es una necesidad básica de mi interior, ¿no? Ya sea por eso en el marketing usa mucho el sexo para vender, o una hamburguesa muy grande que la alimentación te va a matar, o temas que te hacen compras impulsivas. Y realmente usamos menos del 5% del cerebro neocórtex para tomar decisiones. Oye, pero eso está bueno, está caro, no sé, pero me llamó la atención. Y por esa razón compran iPhones o compran marcas de alto calibre. Como hace rato hablamos de marcas de automóviles. Realmente, si nos ponemos a pensar, no compramos un producto porque realmente lo ocupemos, sino porque creemos que lo necesitamos, ¿no? Entonces, realmente a veces creo que en el marketing nos enfocamos a crear necesidades emocionales, pero aprovechándonos de la falta de conocimiento de los consumidores, aprovechándonos más allá, no solo el conocimiento, sino de la falta de control emocional de las personas, porque en los productos están sus soluciones emocionales, malamente. Entonces, me gustaría entender, en las finanzas pasa lo mismo con los directores de empresa, es decir, híjole, voy a tomar una decisión importante y ha llegado el momento de la asociación empresarial. Voy a darle a mi hijo la batuta y va a ser el nuevo director general porque estoy usando mi límbico para tomar decisiones, o mi reptiliano porque quiero tener la dominación. Yo sé que a mi hijo lo puedo dominar y entonces vienen los conflictos familiares tremendos. ¿Has visto algo de esto en tus empresas? Sí. De hecho, estos grupos que he tenido estos días, que hemos estado 2 días juntos, precisamente eran negocios familiares, ¿vale? Distribuidora de una marca grande de maquinaria de industrial, pero eran negocios y entonces hablaban, ¿no? Hoy venían muchos hijos, algún que otro padre, y te comentaban, ¿no? Pues mi padre, había una persona que dice, me quedan 2 años para jubilarme. Y digo, por el carácter que tenía la persona, muy emocional, muy activa, no sé si conocéis los perfiles DISC, los colores de DISC, que es muy rojito, ¿no? Muy rojito, muy activo, muy directivo, entonces que le cuesta mucho al final delegar y retirarse. Y decía, te apuesto lo que quieras que en 6 meses que dejas de trabajar, a los 6 meses vuelve, ¿no? Y en esas conversaciones nos reíamos y salía el comentario de, pues mi padre se ha jubilado y sin embargo con 74 años sigue apareciendo por la empresa. Y decía una, el mío tiene 84 y todavía sigue apareciendo en la trastienda. Y entonces, claro, cuando son pequeñas empresas o pequeños negocios, la parte emocional es muchísimo porque al final es tu bebé. Es algo que has hecho crecer, es algo que le has puesto tu impronta y claro, si ves que aquello corre peligro porque tus sucesores no están a la altura de lo que tú crees que debieran, no quiere decir que no estén a la altura, sino que tú crees que no están a la altura, pues se te activa el reptiliano. Con lo cual, a nivel instintivo, no cedes, no delegas, no acabas de desaparecer porque no confías. Entonces, hay una parte emocional donde genera mucha tensión en la parte de gestión. Y lo comentaban. De hecho, estuvimos trabajando una parte de resiliencia muy importante y herramientas de resiliencia y trabajamos todo lo que tiene que ver con emociones, patrones mentales y demás para conseguir herramientas y conseguir que esto no nos jugara una mala pasada, ¿no? Y al final, pues muchas veces llegar a lo que se llama el síndrome de burnout, que es el síndrome tanto del jefe o del trabajador estresado, donde no hemos hecho una buena gestión de las herramientas que muchas veces conocemos o no hemos sabido poner límites o no hemos sabido gestionar bien nuestro tiempo o no hemos sabido delegar o simplemente no nos hemos sabido reunir con un propósito útil y que pues marcar una visión, unos objetivos a corto plazo, a medio plazo, unos números y entonces ves como la parte emocional es como un ente, no sé si habéis visto la serie de Lost,
hace años, ¿no? Que había como un ente que circulaba por ahí que distorsionaba la vida de los isleños, pues es un poco eso. Es como daros cuenta que las personas a nivel individual, cada uno tiene sus emociones, sus patrones. Ahora, cuando me junto con otros, lo que se forma es un ecosistema. Y ese ecosistema, que es lo que se llama las teorías de los sistemas, tiene vida propia. Entonces es las emociones de las personas individualmente y luego las emociones del sistema. Es las cogniciones y lo que piensan, el mindset de las personas, y luego hay un mindset común que se forja por deseabilidad social, porque quieres caerle bien a los demás, porque no quieres llevarle la contraria. Entonces el sistema también tiene su propia identidad y entonces tienes que trabajar las dos cosas. Entonces es muy interesante porque a nada que les cuentes y a nada que ellos quieran tomar en cuenta todo lo que les aportas, es fantástico porque generan resultados en muy corto plazo. Y se dan cuenta que las teclas, a veces los negocios a nada que toquen, pues o mejoran la comunicación o mejoran muchas veces cómo transmitir los objetivos que quieren conseguir a corto o medio plazo. Y ya no solo eso, si además no generamos emociones adversas, que es detonar el reptiliano de la gente que trabaja conmigo, te das cuenta que aquello fluye, que aquello rula mucho mejor y al final consiguen mejores resultados, los clientes están más contentos y generalmente consiguen aumentar hasta las ventas. Y entonces se sorprenden mucho de esa parte. Es muy, muy bonito de ver, la verdad. De hecho, algo que recuerdo mucho de mi carrera anterior, cuando hacíamos neurobranding también, que era reestructurar la imagen de las empresas corporativas ya de más de 50, 70 años, que su imagen era la misma hace 70 años, y cuando nos tocaba cambiarle incluso a veces la marca, a veces el logotipo, la identidad, la propuesta de valor, había una apego hacia lo que ellos habían hecho y me di cuenta, yo entendí esa parte, que era su reptiliano de dominación, que no querían soltarlo, tenían tanto apego a ese producto que ellos hicieron, era su hijo. Y entonces me di cuenta que yo quererle cambiar una marca o un color o una identidad a una empresa de más de 50, 20 o 80 años, era como decirle a esta persona, del empresario, fíjate que tu hijo está muy feo y te lo voy a cambiar por uno más güerito, más bonito, más... Es exactamente lo mismo, porque le está pegando a su ego principalmente. Y ahí me di cuenta que había que llevar un poco más el ritmo hacia no solamente la parte de negocio, sino meter un poco hacia mindfulness y enseñarles a la gente cómo soltar. No solo en la parte de decisiones, sino, oye, tu hijo que ya tiene 40 años, debes dejarle la batuta para que permitas que él tome decisiones también. Y tú, señor, 75 años, ya es hora de que sueltes un poco tu negocio y te relajes, porque ese conflicto siempre está muy, 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 muy latente en este concepto de las emociones y los sentimientos. Realmente creo que si no soltamos como personas todo aquello que creemos que es nuestro, ni siquiera es nuestro, es más nada nuestro, ni tu cuerpo es tuyo. Es prestado y te vas a ir un día, no te vas a llevar. Es un tema padrísimo. Pero me gustaría incluso también preguntarle a Mauro, que también es experto en la parte de economía. Mauro, ¿te ha tocado ver alguna empresa o empresario que ha tenido problemas por tomar malas decisiones desde su punto de vista emocional? Este tema me fascina, Ale, y suele ser algo que le estoy dando mucha importancia ahora. Y el error que solemos cometer los que trabajamos en finanzas es siempre querer perfeccionar cuestiones técnicas. Y llega un momento en donde descubrís que cuando tenés algunas habilidades técnicas, seguir indagando más es agregarle una variable muy marginal y es preferible trabajar en otras cuestiones, como dice Cristina. Por empezar, que el manejo de las emociones es importantísimo porque los que trabajamos en finanzas estamos todo el tiempo negociando y aquel que en una negociación no está en dominio de sus emociones, pierde. Siempre. No importa si es enojo, frustración, depresión, ansiedad, pierde frente al otro que sí las domina. Después, un poco lo que decía Cristina, que es el equipo responde a estímulos que son emocionales, no solamente datos, métricas, cantidad de mails, objetivos, OKRs, es cómo en el día a día ellos se sienten. Me causó mucha gracia la frase de Cristina de que son niños en juntas directivas. Yo a veces digo son nenes con acciones, en Argentina le decimos nenes. Vemos dueños que se comportan como niños con acciones, es con el juguete, que si no les gusta cómo funciona, lo pueden romper. Y definitivamente el mayor problema que sufren a veces las empresas en toma de decisiones importantes es lo emocional.
en prometer cuestiones o en comprometerse a algo cuando están muy contentos o están eufóricos, en tomar malas decisiones cuando están deprimidos o no ven que el camino no se está dando como ellos quieren, y esto de decir si el proceso y el camino que estamos transitando es correcto, hay que tener la paciencia para esperar los resultados y en tomar decisiones desde lo emocional, ¿no? Juan está hace un montón con nosotros, pero, no sé, Jorge también hace un año que estuvo muy bien, y quizás se aferran a emociones, a recuerdos que hoy no le aportan valor a la empresa y hacen que lejos de aportar, complica el resto, porque en cuanto a emociones, cuando vos tenés un low performer que además es tóxico, yo entiendo que la emoción es siempre desvincular a alguien es muy mala, pero el efecto emocional que generan los demás es tan malo que es preferible tomar esa decisión incómoda y no seguir sosteniendo algo que a la larga va a ser mucho peor. Lo que dice Cristina es tal cual, y lo último que agrego es para los profesionales que están pasando a finanzas, también creen que tienen problemas o barreras técnicas y es mucho emocional, el no creer que pueden, el no creer que están dispuestos o preparados para asumir un rol, esta falsa necesidad de control total para arriesgarse, o un poco el síndrome del impostor, que es sinceramente es todo el tiempo siento que no soy la persona adecuada y que todo el resto está teniendo éxito o que le está yendo súper bien. Y es meramente emocional. La verdad que es un factor que hoy está en auge justamente porque es lo que nos está faltando, es conectar con cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos hacemos cargo de esas emociones, que es el mayor desafío que tenemos como adultos en la vida personal y profesional. Y es cierto, veo muy común ese concepto en la parte de emprendedores, cuando me toca apoyar a emprendedores, ese autosaboteo que simplemente es emocional, pero yo no puedo llegar a ser ese Elon Musk que está ahí, yo no puedo ser como ese emprendedor que ya levantó capital, yo no puedo ser, no tengo la capacidad de ser este producto de software como lo hacen. A ver, espérate, la primera persona que tiene que creer en ti eres tú principalmente, no alguien más. Entonces, como comentaba Cristina, no podemos poner nuestras emociones en lo que la gente diga, si no estamos aferrados a ver lo que el público quiera, ¿no? Si no es, hay que creer nosotros mismos y aprender a tomar decisiones en consenso. Pero para eso estamos los coaches, están los consultores o están los mentores que te pueden apoyar y acompañar esa parte. Y aquí me gustaría... Ahí, Alejandro, quería hacerle una consulta, una pregunta a Cristina, porque me surgió a partir de lo que está hablando Mauro, ¿no? El síndrome del impostor. Quería preguntarle a Cristina, ¿quiénes son, si el hombre o la mujer, en tu caso, Cristina, que has experimentado distintos tipos de managers, los más sensibles o las personas más preparadas para manejar esta parte neurológica o digamos, de comportamiento en las empresas? Porque yo trato con muchas empresarias, digamos que mi target en mi trabajo son las mujeres y veo diferencias entre los hombres y las mujeres. No sé si, Cristina, vos las notás o es todo igual y reaccionan de la misma manera. No es todo igual. Y aquí nos vamos a ir a lo que es el cerebro femenino y el cerebro masculino, que siempre lo digo cuando nos encontramos en clases y hay comentarios, ¿no? De hacia un lado y hacia el otro. Entonces digo, por favor, tenemos que leernos estos dos libros, que son maravillosos, de la misma autora, y que nos explica fácilmente qué pasa en los cerebros del hombre y qué pasa en los cerebros de la mujer a lo largo de todas las fases de su vida y cuando tienen que tomar decisiones, ¿vale? Entonces, las mujeres estamos más preparadas biológicamente para el tema emocional. ¿Por qué? Porque en la época del Cromañón las mujeres mayormente nos quedábamos al cuidado de los niños y entonces hacíamos redes. La comunicación la desplegábamos, tenemos esa parte de empatía, esa parte de socializar, esa parte más emocional, de entender, de acompañar, genética y biológicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego, dependiendo en qué tipo de sectores estás, al final las mujeres hay momentos que se han tenido que volver más masculinas y esa parte más emocional a veces la hemos perdido. Con lo cual, por eso se está hablando tanto de liderazgo femenino, para no desaprovechar esas virtudes que tenemos genética y bioquímicamente. Y por otro lado está el cerebro de los hombres, que si nos vamos a la época del Cromañón, ¿qué hacían los hombres? Que
tenían una fortaleza más física, unas condiciones más voluminosas. Entonces era ir y salir a cazar. Veo el objetivo quiero, voy a por él, plan de acción, ¿vale? Entonces, la parte emocional es sobre todo adrenalina, porque me tengo que poner en acción para poder cazar y además superar a mi presa. Entonces, son dos formas de actuar totalmente diferentes, ¿vale? No quiere decir que los hombres no sean capaces de gestionar la emoción, al contrario, yo he visto en las formaciones gente que cuando baja y se permite acceder a lo que es su vulnerabilidad, ¿vale? No como algo débil, sino algo de donde aprender, refortalecerme y seguir creciendo, pues ves que a veces los hombres tienen mayor capacidad. Ves en no todo el mundo. Sin embargo, las mujeres que supuestamente biológica tenemos mayor capacidad y cuando nos permitimos traer esa parte más emocional, más de cuidar, más de atender, pues tenemos un plus que a veces tampoco es bien recibido en nuestro entorno. Depende si tienes un entorno más en industria, más masculino. Todavía hay sectores que están un poquito en la prehistoria, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hace la mujer al final? Pues esa habilidad que tiene la inhibe, ¿no? Y entonces nos convertimos un poco en autómatas. Entonces, sí hay diferencias. Hay diferencias y luego tenemos una ventaja o un contratiempo, que es que hormonalmente las mujeres a lo largo del mes estamos impactadas por distintas hormonas. Entonces, hay una semana al mes donde la hormona de la acción, ahí vamos a todo y por eso estamos súper activas y hacemos de todo. Hay otra semana al mes donde estamos ahí, que todo nos da tristeza, estamos muy sensibles, entonces ahí pues cambiamos de tercio. Entonces, todo eso hay que entenderlo, porque cuando gestionan mujeres y en todos los equipos hay un gran número de mujeres, hay veces que los managers masculinos se vuelven locos. Es que no hay quien las entienda. No es que no hay quien las entienda. Hay que entender el código, igual que hay que entender el código que en los hombres pues necesitas plan de acción. No me cuentes tus problemas. Siempre te dicen, ¿cómo lo vas a resolver? Bueno, pero solo quiero que me escuches. Escúchame, por favor. No me des soluciones, solo escúchame. Entonces, es un tema de unir los dos mapas, ¿no? Es un tema de entender cómo funcionan. Son dos idiomas diferentes, biológica y físicamente, ¿vale? No es porque queramos. Hay un libro muy antiguo ya, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que es muy gracioso, pero que al final da en el clavo, que es cómo funcionan bioquímicamente nuestros cerebros. Las mujeres somos más de oxitocina. La oxitocina la necesitamos para sentirnos bien. Y los hombres son más de adrenalina y más de dopamina, ¿no? ¿Deberíamos homogenizarnos? Sí. ¿Por qué? Porque al final el síndrome de burnout nos afecta a todos por igual. Esto sí que no hay diferencia. ¿Qué pasa? Que en la parte de los hombres es como que están biológicamente más preparados a plan de acción, acción, ejecución, acción, ejecución, con lo cual la emocionalidad, si la llevo bien, pues bien, si no la llevo bien, parece como que tarda más en hacerles efecto, o sea, en pasarles factura, por así decirlo. Y en las mujeres, como tenemos esa parte más sociable, más de relacionarnos, más de comunicarnos, si no la atendemos en un inicio, nos pasa factura un pelín antes, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso ves a veces en los comités de dirección ciertas descompensaciones. Yo veo algo que importante, y sumando lo que comentas, Christine, entonces entiendo que las mujeres son más límbicas y los hombres más reptilianos. Quiero entender eso como lo humano, algo así. Podríamos extraer una conclusión así muy burda, ¿vale? Porque nos estamos saltando, pero sí, podríamos decir. Okay. Más instinto. Los hombres es más instinto, más veo la presa y voy a por ella. Y las mujeres es, bueno, tengo el instinto, que lo tenemos, por supuesto, pero es más la parte emocional, ¿no? Esa parte más de acompañar y de sentirse cuidada y de sentirse aceptada y de sentirse involucrada y que te escuchan. Bueno, esa parte es muy importante. Ahí tengo una duda porque, por ejemplo, el hombre y la mujer, la evolución que hemos tenido desde que nacemos hasta que morimos, nuestras hormonas cambian drásticamente. Pero bueno, no me dejará mentir, pero la mujer es más drástico este cambio. De hecho, hay una edad, creo que es entre los 45, 50, que viene la menopausia. Me ha pasado, es decir, todos tenemos esposa y vemos cómo hay unos cambios hormonales. Los hombres también cambiamos, por supuesto, creo que siempre estamos de malas, pero sí estamos acostumbrados a ver una etapa en la que la mujer tiene ese detalle.
¿Cómo llevarlo, cómo controlarlo? Porque, bueno, ya no podemos decir que la mujer o el hombre... A ver, la mujer hoy en día está tomando puestos muy importantes. Bueno, en México, mi país, la presidenta de la República es mujer. Hay muchas gobernadoras, ya mujeres, muchas diputadas, senadoras, mujeres. Entonces ya no es de que si el hombre gana más que la mujer. A ver, ya tiene puestos más importantes, al menos la persona más importante de México, pues es mujer, ¿no? En puestos políticos. ¿Cómo poder o llevar o aprender a convivir sanamente, sobre todo en estos temas? Cuando hay un cambio hormonal que va definitivamente enfocado a las emociones, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sugieres para que los empresarios, emprendedores o políticos puedan llevar la vida en paz? Primero, darle naturalidad al tema, ¿vale? Y no ver esos cambios que en las mujeres, donde se impacta y donde parece que se ve más es en la menopausia, pero la mujer desde la adolescencia, o sea, cada 15, 20 años, cambian las hormonas que tienen protagonismo, ¿vale? El tema es dar la naturalidad, forma parte de la existencia. Y segundo, empatía. O sea, hay que desarrollar la empatía a tope. Igual que nosotros tenemos empatía hacia las cosas, hay que tener empatías hacia otras cosas. Y en un momento determinado, pues hay momentos en los que la emocionalidad, pero no solo pasa en las mujeres. Yo recuerdo a mis primeros jefes, que tenía un jefe que estaba con el despacho cerrado en la otra punta de la planta y se le oía gritar. Bueno, pues también hay emocionalidad, ¿no? Entonces, no es algo malo pasar por la parte hormonal. Simplemente, pues hay unas necesidades emocionales que acompañan esa parte hormonal. Entonces, no nos pasa nada, no nos volvemos bichos raros. Y lo que es peor, no se nos involucionan las capacidades, las competencias directivas. Al contrario, se nos despierta bastante más la mente porque también la parte hormonal se rebaja en algunos puntos de alguna manera. Pero bueno, hay mujeres que por el tema del estrés y demás están experimentando premenopausia a los temas de 38 o 35 años, ¿vale? O sea, no solo está asignado a edades y luego hay mujeres que hasta los 50 y tantos pues no viven nada de esto. Ahora, es importante la mujer, dentro de que se habla de liderazgo femenino y dentro de que estamos cada vez más presentes en estos de responsabilidad y en vuestro caso pues tenéis a la presidenta, darle naturalidad y entender y empatizar que forma parte, es una variable más de la ecuación de la toma de decisiones. Ni va a ser mejor ni va a ser peor. Es un elemento que forma parte de la ecuación, que a veces, porque a las mujeres nos gusta hablar de emociones, y esto es una realidad, la mayoría de las mujeres, no a todas, pero a la mayoría de las mujeres hablar de emociones no nos incomoda. Pues en este caso aquí a los hombres nos vamos a tener que pedir esa parte de, bueno, si hablamos de emociones, ¿cómo te sientes tú hablando de emociones, ¿no? Ese aprendizaje y ese sumarse un poco a este movimiento, ¿no? de mostrar vulnerabilidades, de un momento determinado, oye, pues me molestó que me dijeras esto, o me molestó que no tuvieras en cuenta que te dije esto y al final fue como yo te había dicho. Bueno, pues son esas conversaciones incómodas que cada vez se tienen más, yo las promuevo mucho en estos entornos, lo que se llaman conversaciones constructivas y efectivas, ¿vale? No solo constructivas. ¿Por qué constructivas? Porque las dos partes se sienten a gusto de expresar lo que quieren y luego de ahí salimos con un plan de acción que es constructivo, operativo y que es productivo para la organización. Entonces todo el mundo gana. Entonces, sobre todo hay que darle naturalidad, no hay que ver esto como algo raro y extraño. Sin duda, no, al contrario. De hecho, yo estoy de la mano porque como el yin y el yang, todos los hombres tenemos una mujer dentro y una mujer tiene un hombre dentro también. Es decir, tenemos una parte de que yo creo que lo que venimos a la vida es aprender. Yo como hombre vine a aprender mi parte femenina y alguien como mujer viene a aprender su parte masculina y a equilibrarnos. Al fin del día, el enfoque es equilibrarnos. Y ahí, por ejemplo, si me voy un poquito más allá y te hago una pregunta un poco más enfocada hacia la espiritualidad, por ejemplo, si llevamos estos pasos de las emociones y el neuroliderazgo hacia la conciencia, y ya tomamos el tema de la glándula pineal, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Te ha tocado apoyar a empresarios o emprendedores a que descubran su conciencia, experimenten su conciencia de una forma de decirles, a ver, señores, no nos enfoquemos, no esperamos tanto solamente en un negocio? Ya sabes a qué vienes a la vida. Realmente entendemos que la parte importante de la vida es ser felices, aprender de esto, porque un día nos vamos a ir. ¿Has tomado esos temas tú en tu trabajo? Sí, bueno, yo en mi proceso de transformación lo he tomado en cuenta. No es algo que expongo explícitamente, pero sí lo he tomado en cuenta. Y me estoy encontrando cada vez más gente de éxito, gente que le va francamente bien, que de repente
te dicen, Cristina, necesito ayuda porque realmente no me siento realizado con lo que estoy haciendo. Siento un vacío o a veces no saben expresarlo. Estoy incómodo, tengo ansiedad, pues a veces no tiene sentido lo que estoy haciendo y tiene que ver con esa desconexión que tenemos con lo que se llama nuestro propósito de vida, ¿no? En el Ikigai, que es una herramienta muy básica, muy usada y muy manida, se puede funcionar. Pero muchas veces yo siento que he venido a hacer otra cosa y no estoy alineada con lo que he venido. Sin embargo, tengo mucho éxito. A mí me pasó en mi vida, de hecho era directora financiera, no tenía por qué haber dejado mi trabajo y me iba muy bien, pero sentía una desconexión con lo que yo tenía que aportar al mundo. Y me fue muy relevante una formación que hice con mis equipos de Portugal en aquel entonces, que tuvieron a bien a invitarme. Hicimos una formación, un itinerario de los 7 hábitos altamente efectivos o de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Y recuerdo una de las dinámicas, que fue la que me hizo crack. Bueno, la teoría todo el mundo la acepta, la parte racional, y la dinámica fue, imagínate que tienes 80 años y que estás en tu 80 cumpleaños. ¿Qué diría la gente de ti? Y yo en aquel momento, pues fueron 20 minutos de meditación, todos los managers, todo el equipo, porque allí estábamos todos los estadios, dijimos, no vamos a trabajar todos los niveles. Y yo recuerdo que fue terminar la meditación y empezar a llorar. Y empezar a llorar. Y yo no era capaz de parar de llorar. Y me decía el director de la filial, me decía, ¿qué te pasa? Y digo, no sé qué me pasa, pero sé que me pasa algo y no sé qué me pasa. Tan sencillo como con los años, que no estaba alineada con mi misión de vida. Mi misión de vida es ayudar a las personas a crecer, a desarrollar y a construir un mundo mejor y a hacer las cosas muy sencillas en organizaciones y en personas. Y claro, ¿qué me veía yo en aquel 80 cumpleaños? Que la gente me decía, gracias por haberme ayudado, eres fantástica, oye, gracias a esto que me dijiste me sirvió. Yo decía, pero si no estoy haciendo nada con eso que me van a decir en mi 80 cumpleaños. Y ahí fue cuando cambié de rumbo. Y de hecho me dedico a esto porque luego ya descubrí, ya investigando, pues siempre es una vocación que he tenido desde muy pequeña. Nuestra misión y nuestro propósito lo tenemos claro desde pequeños, porque venimos conectados con lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos creciendo por nuestro entorno familiar o por el contexto también económico-social, pues te vas dirigiendo. Yo me dirigí más a la parte económicas, aunque me gustaba mucho la parte de personas, pero porque el contexto socioeconómico en España en aquel momento, si me dedico a la psicología, me iba a comer los mocos, como digo yo. Entonces yo digo, no tengo forma de subsistir. Entonces digo, no, la economía, que me encanta y me encanta, me apasiona. De hecho, no puedo, es una parte que tengo que va ahí y va conmigo siempre. Ahora, redescubrir, de hecho, el 16 de noviembre estoy en un evento en Pontevedra que trabajamos eso, cómo conectar con tu esencia. Los 4 pasos para conectar con tu esencia. Y es algo que las personas se olvidan. Las personas hablan mucho de la parte, yo siempre tiro mucho del cuerpo, tu cuerpo es tu radar, tu cuerpo es el que te dice si estás bien o no estás bien. ¿Y qué hacemos con el cuerpo y esas señales? Omitirlas. No tengo tiempo para esto. Sigues. Luego la parte mental, que tenemos unos rumiativos, tenemos una mente muy rumiativa en cosas que no nos aportan absolutamente nada para complicarnos un poco la existencia, porque como nos aburrimos. Luego tenemos la parte emocional, que es cómo vivo todo este discurso que me dice la mente. Y luego tenemos todo esto que me pasa, está alineado con quien yo quiero ser o con quien realmente soy, que es lo que es tu esencia, tu propósito vital. En muchos casos no. Y he asistido y he tenido la suerte, y la verdad es que estoy muy contenta cuando alguien cae entre mis manos, de volver a ayudarle a conectarlo. Y se hacen con muchas técnicas. No solo trabajas la parte mental, trabajo mucho la parte de somatización de emociones y todo lo que tiene que ver con bloqueos, y se trabaja a través del cuerpo, con otro tipo de técnicas. Y la verdad es que es súper fantástico cuando la persona de repente se transforma, se da cuenta que aquello que estaba haciendo lo dirige a aquello que realmente le realiza, se siente realizado, y sobre todo lo que es el sentimiento y el sentido de contribución con los demás. Entonces, eso es una elección perfecta. Realmente todos venimos a crecer, ¿no?, como personas, aprender quiénes somos y sobre todo a ese sentimiento de contribución para con uno mismo y para con todo el entorno. Entonces, eso se multiplica. Y eso es algo que las sociedades capitalistas, comunistas y demás han venido capando por los tiempos de los tiempos y que no interesa. ¿Por qué? Porque se pierde un poco lo que es ese sistema de esclavitud moderna
de trabajo, de casas, de hipotecas, tienes hijos y sigues en la rueda del hámster, ¿no? Y sigues en la rueda. No interesa. Entonces, algunos que nos hemos salido, pues hemos tenido que medio volver a entrar en la rueda, porque si no, no puedes contribuir al sistema. Sin embargo, el tema de ese propósito, de esa parte más de conectar con tu esencia, es importantísima. Cuando alguien está conectado con su propósito y crea una organización o un negocio de contribución, ese negocio siempre va bien. Yo los casos que conozco, sin hacer grandes maravillas, a veces la persona ni tampoco es ingeniosa ni a nivel tecnológico ni nada, pero todo el mundo está alineado, todo el mundo en la organización está simbiotizado y todo el mundo está con ese sentimiento de contribución a algo mayor y es fantástico cuando te lo encuentras. Pero hay, y cada vez más, cada vez más. Bueno, Wow. ahí quería agregar que estuve en Valencia ahora y el gran punto del show que se hizo en Valencia para startups, fundamentalmente, era la salud mental. Porque vienen un poco retrasados, ¿no? En ese sentido, en el mundo del startup respecto de las empresas, que yo creo que estos temas ya se están incorporando. Y la salud mental tiene que ver con esa postura, ¿no? O sea, lo que tú dices, Cristina, o sea, fluye. La energía fluye dentro de una empresa cuando la persona se ocupa no solamente de su salud mental, sino que también de esta salud espiritual, de esta inteligencia emocional, porque la gente, como tú dices, lo percibe. Esa energía que no es ni financiera, ni si le va bien a la compañía, que más allá de eso, generalmente esas empresas, como tú dices, tienen buenos resultados. Cuando el emprendedor o el dueño de la compañía está siempre enfermo, o se lo ve siempre resfriado, siempre se agarra todos los virus de los hijos que vienen del colegio enfermos, ya te das cuenta que esa persona no está bien mentalmente, que no está pasando el mensaje a su cuerpo, que su cuerpo se está agarrando todos los virus que encuentra por el camino, cada 2 por 3 está en reuniones con enfermedades, con resfríos, con dolor de panza, con descomposturas. Yo lo veo mucho con los emprendedores que trabajo. Entonces, sin ser Cristina Arca, siendo Karina Racik con mis poquitas herramientas de lo que yo viví en mi vida, lo que siempre les digo es, el fin de semana pónganse en off y lean, caminen, hagan deporte, pero no hablen nada de la empresa, no lean nada de la empresa, no lean mensajes, no lean nada. Vuélvanse a curar, porque si no, vuelven de nuevo el lunes a empezar sin haberse... Es como la computadora, ¿no? Se tiene que limpiar para poder estar bien y fortalecido. Pues si no, el sistema inmunológico, que parece que uno hablara de cosas que no, ¿cómo vas a...? Yo sí le hablaba así a mi padre en su momento, me decía, pero no digas pavadas, ¿qué tiene que ver el sistema inmunológico con el estrés que tengo yo para manejar la empresa y que me dé la caja, por ejemplo? Es todo. Pero tiene mucho que ver, porque si te empiezas a enfermar y no puedes venir a trabajar, o te sientes mal, o no estás bien predispuesto desde el punto de vista físico y emocional, es como decíamos recién con Mauro, ¿no? Las decisiones que vas a tomar van a ser equivocadas. Es así. Yo estoy totalmente Te agrego alineada. un factor más. Que la gente, cuando hablamos de negocios, estamos hablando de dinero en juego, y el dinero para las personas puede representar un montón de cosas. Es poder, es autoridad, es estatus, y además es la representación simbólica del esfuerzo que hiciste. Y el miedo a perderlo y no saber dominar eso te genera peores consecuencias que no afrontarlo. Y un poco lo que decía Ale, yo conozco un montón de dueños de negocios o personas que tuvieron una carrera súper interesante, que vos decís, has logrado un montón de cosas súper, súper rescatables y has logrado agregar valor, pero en millones de dólares, y aún así te sentís que no lograste lo que querías lograr y no estás disfrutando el proceso. Entonces, ¿a qué quieres llegar para disfrutar si no estás disfrutando la hora y lo que estás logrando? Y muchas veces los dueños de negocios, por los roles que ocupamos, se apoyan mucho en nosotros. Me ha pasado entrenar o hacer sesiones de pitch deck en donde la otra persona, que para mí era un fenómeno total, me decía, gracias Mauro por hablar conmigo y escucharme porque a mí me ordena un montón. Y nuestro rol también es ese, es asesorar y sacarle el ruido a aquellos que no están en esa situación y necesitan, y que además los dueños de negocio se sienten muy solos en general.
Totalmente. Y poder tener a alguien que no solamente les da consejos, sino que simplemente tiene esta escucha activa, los ordena mucho. Y creo que ese rol hoy es más importante o tan importante como armar números. Chicos, qué megatema nos acabamos de aventar hoy. La verdad es que fantástico. Es algo que me encanta hablar de negocios, finanzas y espiritualidad o conciencia y unirnos con nuestra esencia misma de ser humano para hacer cosas que nos haga feliz y apoyar al mundo. Creo que me encanta, me encanta. Cristina, antes de irnos, me gustaría preguntarte, sobre todo si la gente te quiere contactar de alguna forma, quiere hablar contigo, algún apoyo, ¿dónde te pueden conectar tus redes sociales con algún tema de contacto? Sí, en mis redes sociales, en Instagram y en LinkedIn, que son las que tengo más activas, como Cristina Arca Vázquez, ¿vale? Directamente con mi nombre y apellido. Lo he hecho fácil porque ¿para qué nos vamos a complicar? Y luego en mi página web como Cristina, tengo la marca de CAV Consulting, pero la web es cristinarcaconsulting.es, que además la acabo de renovar. Y acabo de actualizar pues un poco en la línea de lo que hemos hablado, del mindset y un poco todo lo que se puede hacer pues para ayudar y para desarrollar sobre todo la parte más de neuroliderazgo, neurohumans y neuroventas, que ahí yo me apoyo mucho en Jürgen Klarik cuando trabajamos la parte del mindset en ese lado, ¿no? Entonces, estamos aquí, yo tengo un sentimiento de contribución de toda la vida y me encanta mi trabajo porque me permite eso, lo que estaba comentando Mauro y Karina, ayudar y guiar y acompañar muchas veces en ese desierto que a mí me ha pasado y no he tenido la sabiduría de en su momento de pedir ayuda o de acompañarme de alguien que me hubiera podido ayudar, que en su momento yo siempre digo, si hubiera tenido 2 coaches, ya no solo uno, sino 2 en aquel momento vital, pues no hubiera involucionado, no hubiera pasado por las fases que he pasado, pero también es verdad que no hubiera hecho el aprendizaje que he hecho hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues bienvenido a todo aquel que necesite ayuda, aquí estamos para darle todo el apoyo. Fantástico. Pues muchas gracias, Cristi. Y a todos por estar aquí en esta edición de Startups Coffee Talks en combinación con Make Business Flow. Gracias por tu participación, Cristina. Te lo agradezco de corazón. Plática realmente, como siempre, enfocarnos a agregar valor. Y creo que la gente que nos ve o escucha se va a quedar con un muy buen sabor de boca y sobre todo un buen despertar de conciencia, de neuroliderazgo, de innovación, de finanzas y de mucho amor. Cristina, muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición más de Startups Coffee Talks. Nos vemos en la siguiente edición y no te dejes de perder estas gran ediciones que tenemos con nuestros siguientes invitados. Gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.